Que el Señor nos bendiga. Hoy nuevamente nos reunimos a través de un estudio de discipulado. Esta vez bajo el tema algunas consecuencias del pecado, estudiaremos que el pecado trae la separación de Dios. Para eso vamos a dar lectura en el libro de Isaías, capítulo 59, los versículos 1 y 2, que dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este capítulo lleva por título Confesión del pecado de Israel, y en él se da cuenta o se manifiesta cómo es el hombre pecador, cómo es un hombre que vive en pecado, las características que tiene el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando pierde el rumbo a raíz del pecado. El ser humano se llena de mentira, el ser humano se llena de malas acciones y la violencia es parte de sus características. Hoy vemos que nuestra sociedad vive bajo estas circunstancias. El ser humano ya cree hacer lo justo, pero bajo su propia justicia, no pensando en el otro, no pensando en el hermano, no pensando en el que tiene a su lado. Y esas son las características que tenía el pueblo de Israel cuando Isaías manifiesta estas palabras, porque da cuenta de un ser humano que está lejos de Dios. Y cuando el ser humano vive en pecado, es el mismo quien aparta su mirada de Dios, y Dios a su vez también toma distancia con el ser humano, porque Él es santo, porque Él es puro, y no puede hacer comunión con las tinieblas. De hecho, dice el mismo libro de Isaías en el versículo 9, dice: por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Andamos como ciegos palpando la pared para encontrar el camino. Porque cuando el pecado nos envuelve, perdemos el rumbo, nos alejamos de la luz, nos alejamos del camino y por lo tanto nos separamos del Padre, nos separamos de Dios. Sin embargo, hoy día, mis hermanos, nosotros tenemos la ventaja, la garantía, la bendición, la gracia de Dios, que es quien a través de su Espíritu Santo nos enseña, nos resguarda y nos avisa cada vez que vamos a pecar. Cada vez que hay pecado en nosotros, hay algo en nuestro interior que nos toca, que nos golpea, y es el Espíritu Santo el que nos está diciendo que estamos haciendo algo malo, para que no caigamos en esto, para que no haya esta separación entre Dios y nosotros, para que nosotros no vivamos en pecado. Es por eso, mis hermanos, que la invitación es esta, a que podamos mejorar como cristianos, a que podamos mejorar nuestra vida espiritual, para que el Espíritu Santo de Dios sea quien manifieste nuestras obras, para que estas características que tenían estos hombres de mentira, de injusticia, de que todas sus acciones eran llevadas en el pecado, que todas sus acciones eran con violencia, porque era su sello característico, como la sociedad que hoy día vivimos. Pero hoy nosotros debemos ser una luz en medio de las tinieblas, no ser los ciegos que palpan la pared para alcanzar el camino, sino que sea la palabra de Dios, que sea Jesús mismo quien nos alumbre nuestro andar para que un día alcancemos el cielo. Es por eso que es tan importante entender que el pecado nos separa de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere estar lejos de nuestro Padre. Ninguno de nosotros quiere romper y menos menospreciar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros al pagar por nuestro pecado. Porque nuestro pecado ya fue pagado allí en la cruz. Jesucristo cargó con nuestras rebeliones. El mismo libro de Isaías lo dice. Él pagó con nuestras culpas. Él pagó con su propio cuerpo, interponiendo su vida por la nuestra. Hoy día, mis hermanos, es cuando más debemos valorar este sacrificio para que podamos estar cerca de nuestro Dios. Espero, mis hermanos, que este mensaje sea de bendición para sus vidas y que Dios les bendiga.